Dice de liberarnos del pecado. Yo estoy agradecido con Dios y jamás podré pagar tan grande gesto de misericordia de nuestro Dios a favor de cada uno de nosotros. Qué bello y qué hermoso es verdad, disfrutar de esa relación con Dios. Y cada día que venimos aquí queremos animarle a usted, le invitamos a unirse al grupo de los santos, al grupo de los fieles, al grupo de los cristianos, para poder disfrutar del compañerismo con Dios. A través de la Escritura, la Biblia, el libro de los libros, y a través del Espíritu Santo, que es el que interpreta la palabra, la predicación de la Biblia es la verdadera profecía. No es asunto de adivinar, sino que ya está plasmada en la Biblia. Los acontecimientos de ayer, de hoy y los de mañana están escritos. Y cada día disfrutamos de la Escritura su fiel cumplimiento. Cuando vemos en el mundo todas situaciones, es, como le digo, cuando vemos todas situaciones que vienen al mundo, nos damos cuenta que la palabra de Dios es fiel. Es fiel. Cada día las intenciones del corazón del hombre es ganar al mundo. En la infancia espiritual se cantaba un coro, himno, no sé, que decía: Honduras será para Cristo. Trabajando unidos, luchando, pues ese es el objetivo, ese es el anhelo, es el deseo, pero amigo y hermano, el mundo no quiere. Jesús dice en su palabra en San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron, a ellos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Israel, que vio la gloria de Dios, que vio la maravilla de Dios, lo saca de Egipto con mano fuerte, parte el mar, lo divide y los pasa por tierra seca. Y la gran misericordia de Dios para este pueblo, mientras iban cruzando el mar, los enemigos, Faraón con todo su ejército y su compañía y todo su séquito se acercaban, pero Dios a través de la nube se puso a espaldas de Israel y era tinieblas para el pueblo de Egipto y luz para el pueblo de Israel. Imagínense, los dividían unas pocas varas, unos pocos metros, los dividía, y en toda una noche no se acercaron. Salieron, cuando salió el último de los israelitas a tierra seca, el mar se volvió a unir, y ahí naufragaron Faraón con todo su ejército, sus capitanes, todo su gabinete de gobierno, fueron sepultados en las aguas. Y este pueblo de día, usted sabe que el desierto en el día es candente, es sofocante la calor, y de noche tiembla el frío. Pero en el día había una nube que los cubría, no padecían de calor, tenían ellos aire acondicionado por el gran poder de Dios.
Y por la noche tenían calefacción, una luz que les alumbraba y no los dejaba tener frío. Lo que yo quiero decirles es que ellos vieron las grandes maravillas de Dios, pero nunca entendieron a Dios, nunca le obedecieron. Fue de murmurar y murmurar, que dice la Biblia que 10 veces me tentaron en el desierto. Y Dios tuvo que soportar la dureza de este pueblo por 40 años. Porque ellos dijeron, murmuraron, no habían cementerios allá en Egipto para matarnos, nos han sacado aquí. Pero como lo que el hombre piensa, eso le viene. Ahí cayeron todos en el desierto. Murieron por la gran desobediencia. Qué serio es pensar que quisiéramos nosotros que todas las familias se rindieran al Señor. Llega una persona, acepta el evangelio y todo el resto de la familia son enemigos de ellos por haber seguido a Cristo, por abrazar el camino a la eternidad, por abrazar el camino al cielo. Entonces se vuelven sus familiares en enemigos. Y empieza la persecución en la misma casa. La Biblia dice, los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Cierto? Ahí está plasmado en las Escrituras. Entonces, es una lucha, tal como dice la palabra, que para entrar al reino de los cielos tenemos que pasar padecimientos, sufrimientos. Esta tarde, nos quedamos cuando Pablo sanó a un hombre de Listra que desde el vientre de su madre era cojo, nunca había andado, pero Pablo le ordenó que se parara y él se paró. Entonces, después de este gran milagro, dice la Biblia, entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica, dioses semejantes a hombres descendieron a nosotros. Y llamaban, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar. Y como lo vieron los apóstoles, Bernabé y Pablo, dice la palabra, dice Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres en semejante a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, la mar y todo lo que está en ellos, el cual en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, y llenando de mantenimiento y de alegría a nuestros corazones, diciendo estas cosas, apenas apaciguaron al pueblo para que no les
ofreciesen sacrificio. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mas rodeado de los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Un día después partió con Bernabé a Derbe. Oiga, ¿qué me interesa esto? Y como hubieron anunciado el evangelio en aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Qué lindo cuando se toma en serio la palabra de Dios. Estos hombres, mire, cuando hicieron el milagro los consideraron como dioses. Y el sacerdote de Júpiter, de Mercurio, trajo toros y guirnaldas para sacrificar a ellos. Y dijeron: no hagáis eso, nosotros también somos hombres. Rasgaron sus ropas, las rompieron y se lanzaron gritando: nosotros somos que anunciamos la palabra para que Dios nos ha mandado a anunciar, para que ustedes renuncien de esas vanidades, para que salgan de la vanidad. Una vanidad en que vivían los hombres haciendo sacrificio. Imagine a los astros del cielo. Y apenas, dice, los pudieron apaciguar. Vinieron algunos judíos. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Qué situación. Oiga, por hacer un bien, Pablo y Bernabé no hicieron un mal. Sanaron a un hombre que tenía sus pies enrollados desde el vientre de su madre, desde que estaba dentro de su madre. Y ahora se manifiesta la gloria de Dios. Como ellos no se quieren dejar adorar, qué lindo la enseñanza, cuando hay tantos hombres predicadores de la palabra que les gusta que los adulen, que les digan maestros y señores, cuando el verdadero maestro es Jesucristo y el verdadero instructor, el Espíritu Santo, y nosotros sus discípulos, los que aprendemos de Él cada día, y no somos más, sino solo servidores de Dios, que estamos al servicio de Él, tal como el eslogan de aquí, de estos canales, al servicio de Dios y de los hombres. Entonces, a través de esta predicación es beneficiados los hombres. Tal servicio de Dios para que se predique su palabra. Entonces dice que los apedrearon y lo sacaron fuera. Lo sacaron fuera pensando que lo habían matado, pensando que estaba muerto. Mas rodeado de los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió para Derbe. Y como hubieron anunciado el evangelio en aquella ciudad, enseñando a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía. Oiga, ¿sabe qué me llama la atención? Que a pesar de los padecimientos, ellos no dejaron de anunciar la palabra. A pesar de que el pueblo primero los quiere adorar, y como ellos no se dejan, entonces los apedrean. ¿Cómo es el mundo de cruel? Y esos hombres que los apedrearon fueron incitados por judíos, hombres a quienes no ignoraban la palabra de Dios. Todo aquel que es judío
conoce el Antiguo Testamento, menos el Nuevo, porque ellos lo rechazan, pero sí conocen el Antiguo Testamento y ellos son apegados al Torá, o a la Torá, como dicen ellos. O sea, lo que nosotros llamamos los 5 libros de la ley, el Pentateuco. Entonces, son fieles en estudiar esos libros. Ya de 5 años un niño ya conoce mucho de la Biblia, porque son expertos en enseñarles la palabra. Oiga, con la Biblia, con el conocimiento, y son número 1 para rechazar al Mesías. Pero ellos lo rechazan. Pero ¿cuántos de nosotros, en el nombre de Jesús, como predicadores, como evangelistas, adulteramos, fornicamos, se fornica, se adultera, se hace lo malo, se calumnia, se chismea y se sale de la palabra y nunca aprendieron la palabra? En las iglesias hay muchas señoras chismosas. Sí, hay una barbaridad de gente que siempre anda inventando. Oye una cosa y le pone 100 más encima. Siempre andan haciendo lo malo y con años en el evangelio, porque la Biblia solo lo ocupan para llevarla a la iglesia, abrirla, y algunos de ellos, cuando el hermano está predicando, no lo oyen, están estudiando la Biblia, porque en la casa no la leen. No tienen tiempo de comunión con Dios. Así le pasó a este pueblo. Oiga, tener que apedrear al siervo de Dios, un connotado hombre como el apóstol Pablo. Triste la condición del mundo. Entonces, dice la palabra, y más rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe, y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía. Ahora ellos venían de regreso para edificar a los creyentes, a los convertidos. Se levantó magullado por las pedradas, quizás moratado, con dolor en su cuerpo por las grandes pedradas, pero no desistían. Eran firmes en predicar el evangelio, eran firmes en predicar la palabra. A nosotros alguien nos dice, no te creo, queremos que nos crea. No, si la gente no le cree a Jesucristo. Y dice, el que vosotros recibe, a mí me recibe, el que vosotros oye, a mí me oye. Entonces podemos voceros de Dios. El mensaje no es nuestro, el mensaje es de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, para predicar sanamente la palabra de Dios. Como dice Pablo, no andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Entonces, no adulteramos la palabra, no caminamos en astucia, sino que caminamos con sencillez delante de Dios. No nos podemos poner en un nivel más. ¿Qué soy yo? Un hombre que fui redimido de la vana manera de vivir, y que al igual que el exendemoniado gadareno, que fue liberado, que fueron expulsados la legión de demonios que había en él, quiso seguir al Señor. El Señor le dijo, no vas a ir conmigo, anda a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hermano, ¿por qué está sentado ahí todavía usted? ¿Cuántos años en el evangelio? ¿Cuántas personas ha evangelizado? ¿Cuántos ha ganado? Es que yo no fui llamado para eso. Todos fuimos llamados
Y aunque usted no sea un pastor ni un evangelista, está llamado para ir y dar las buenas nuevas. Miren, en las iglesias hay un montón de predicadores. Casi todos los miembros de la iglesia, cuando el pastor no le da participación, están enojados y dejan de ir a la iglesia. Tiene que irlo a traer el pastor y premiarlos y darles que prediquen. Ahí están tranquilos. Pero la semana que no tienen participación no van, porque viven de los privilegios y no de Dios. Y van a predicar resabios, cosas que no las viven, que no las demuestran, son resentidos, amargados y quieren ser predicadores de la palabra. Les fascina estar al frente del grupo de personas que llegan a la congregación. Les fascina decir lo que no conocen ni lo que han vivido nunca. ¿En serio? Qué pena en verdad. Estos hombres predicaban y como hubieron anunciado el evangelio en aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, que es menester, oiga esto, que es menester, que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es a través de grandes tribulaciones que vamos a entrar al reino de los cielos. Dijo uno, de que yo el evangelio no padezco de enfermedades, ni de problemas, ni nada, no me hace falta nada. Qué preocupante. Cuando el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, más confiad, yo he vencido. Significa que las aflicciones siempre nos alcanzarán de una y otra manera. Muchas veces he estado demasiado afligido. Ha habido llanto dentro de mi corazón. Mi alma ha estado compungida. Pero alzamos la mirada al Señor, aquel que dijo, mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Entonces aprendemos a vivir. Aquí pudimos el ejemplo del apóstol Pablo, que un día después de haber sido apedreado, lo sacaron de arrastrada para afuera de la ciudad. Lo botaron como quien va a botar una gallina, un canino o un animal que se muere y lo arrastran para botarlo. Así lo sacaron a él. Qué poca consideración, pero me llena esta palabra, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, que no se desvíen de la fe, exhortándoles que se mantengan viendo al Señor por la fe. No es por vista, no caminamos por vista, caminamos por fe. Dice, y que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay una lucha del enemigo. El enemigo sabe que con facilidad nos da vuelta. Nosotros tenemos que mantener ese tiempo de humillación, pero de entrega y de fidelidad a Dios en medio de las pruebas, de las luchas, en medio de las tormentas, en medio de los vientos huracanados, en medio de las olas de un mar embravecido que agitan nuestra embarcación, que de no ser que ponemos la mirada en el Señor, naufragamos, nos hundimos en las olas inmensas de este mundo embravecido y turbulento, que solo cuando ponemos la mirada en el Señor nos podemos mantener de pie, no buscando el visto bueno de los hombres, sino viviendo en la presencia de Él. A los hombres les puede parecer bien la predicación o les puede parecer mal, puede decirle hace falta mucho. Dijo un hermano una vez que predica, buen mensaje, solo que sin homilética. Es la palabra de Dios. La homilética solo es la ciencia o el arte de predicar correctamente.
Entonces, es predicar la palabra de Dios. Entonces, dice, a través de muchas tribulaciones, entrar en el reino de los cielos. Y hablándoles y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. Y pasando por Pisidia, vinieron también a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Que me llena en toda esta lectura de la palabra. Los discípulos estaban encomendados en predicar la palabra, hermanos. No tenían otra orientación. A cada lugar que iban había que anunciar el evangelio. Había que anunciar las buenas nuevas de salvación. Qué lindo, hermano. Cuando nos movilizamos de un lugar a otro, el objetivo es predicar la palabra. Es anunciar las buenas nuevas de salvación. Necesitamos estar llenos de Dios, llenos de su palabra, llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento de Dios, para poder hablar al mundo, porque la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla el hombre. Que tiene torpezas, predica las torpezas. Pero el que tiene la palabra, cuente mi palabra, dice Jeremías. En el capítulo 23, el que tiene mi palabra, cuente mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice, no es mi palabra como el martillo que quebranta la piedra en dos. Es como el fuego que arrasa con todo el rastrojo, con todo, ¿qué le digo? El tamo. Así es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que quema las iniquidades del alma, que purifica. El fuego purifica, el fuego limpia, el fuego da calor. Una representación del poder del Espíritu Santo. Qué lindo, hermanos. Y ellos ahí predicaron la palabra. Y pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Y ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Y habiendo llegado, reunieron la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Qué lindo. Yo soy retado a imitar a estos hombres que no perdieron su tiempo. Iban para lo que le habían encomendado, predicar a los gentiles, y cumplieron. Y habiendo cumplido la tarea, regresan. Dios bendiga. Ellos llevan un gran informe. Ellos predican avalados por el poder de Dios. Ellos están predicando la palabra en el poder de Dios. No es para menos, hermano. Hay un mundo perdido que salvar. Hay familias perdidas enteras sin Cristo que hay que salvarlas. Los hombres han hecho oídos sordos para no oír la palabra. A la gente no le interesa oír la palabra. La gente tiene interés de otras cosas, de la pornografía, de lo malo. Meterse en el adulterio y la fornicación, en la inmundicia de la vida, viviendo en los deleites, en los placeres, llenos de la concupiscencia o de malos deseos. Es triste la condición del hombre. Y ellos perseveraron
y contaron cuán grandes cosas Dios había hecho a través de ellos. Dios quiere a través de nuestras vidas hacer grandes cosas. Levantémonos, hermanos. Anunciemos las buenas nuevas de salvación. Prediquemos la palabra. Hablemos del Cristo vivo resucitado. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos enseñe. Gran Maestro que quedó, dijo el Señor, no los dejaré huérfanos. Si yo me fuera, enviaré el Consolador, la promesa del Padre, el Espíritu de verdad, el cual os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo se encarga de enseñar y de recordarnos. Gloria a Dios, porque no estamos solos. Cristo prometió que fuéramos y predicáramos. Y dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un día Dios llama al hombre y le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Después les dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y promete cuando dice id, no nos deja solos. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El respaldo de Dios. Pero tenemos que caminar en santidad. No es posible agradar a Dios viviendo suciamente, estando en la iglesia. Canta en el coro, pero no vive la vida de Dios. Es desobediente. ¿Cuánta gente desobediente en las congregaciones? Sí lo hay. Lo felicito a usted que no tiene ninguno. Pero sí hay gente. Ha oído la palabra y cuando usted acuerda, cometen grandes infracciones que deshonran el nombre de Cristo, que traen vergüenza al nombre de Cristo, que deshonran el evangelio de Dios, que deshonran el camino santo, que se vuelven atrás y abrazan la apostasía y niegan la verdad, niegan la eficacia de la palabra y se van por las orillas diciendo que ellos son iluminados, que Dios me dijo. Aquí esta palabra nos dice que prediquemos la palabra, que anunciemos las buenas nuevas. Esta tarde yo deseo que Dios les bendiga y quiero invitar nuevamente, lo hago con el corazón, la invitación a los amigos que me escuchan. No resista al evangelio de Cristo, amigo. No rechace a Cristo. ¿Sabe usted la maldición más grande que el hombre puede acarrear en la vida? Es negar a Cristo. Esa es la condenación más grande. Es una maldición que usted rechace a Cristo. Si usted lo recibe, es la bendición más grande que un hombre puede recibir. ¿Cómo Dios lo cambia en el mismo momento que lo recibe? No, yo creo que el cambio es no. Un niño no nace por partes, nace de un solo. Ahora crece. Así es la vida de un cristiano. Nace de un solo y ve el crecimiento. Y ve el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Entre más cerca del Señor, más luego crece. Cuando el niño pasa más cerca de su madre pegada al pecho, es robusto y crece. Pero con niños que quedan ahí con un pepe moscoso porque su madre tiene que ir a trabajar, se cría desnutrido. ¡Qué pena! Así también nosotros, si queremos estar lejos del Señor, no somos más que desnutridos. Vengamos al Señor, amigos. Recíbanle como un Salvador personal. Yo les digo, no hay otro camino, es el único camino. Es la única esperanza, Jesucristo. No hay otra. No hay otra manera de escapar. El hombre ha perdido la comunión con Dios y a través de Jesucristo podemos llegar a Dios. Es el puente entre medio de esta gran cima, de este gran abismo. Es el puente entre Dios y los hombres. Dios está entre medio del abismo, extendiendo sus manos para que nosotros podamos pasar al otro lado.
a la presencia de Dios. Permita a Dios que usted se acerque a Él y venga al conocimiento de la verdad y reciba a Cristo como su Salvador personal. Y quiero invitar a los hermanos a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga. Junto a ti, Señor, junto a ti.